Hola, mi nombre es Elías Badalasi y este es un mensaje para los cristianos. Es cierto que muchos cristianos temen involucrarse en política al punto de no saber cómo votar o no saber cómo interferir, no saber si ir a marchas o no. Yo no vengo ahora a cambiar las estructuras ni vengo a decir cosas que pueden llegar a traer algún tipo de revolución dentro del cristianismo, sino que vengo a contarte que la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta porque no podemos ir en contra de un mandato bíblico. Sin embargo, en Argentina existe un sistema democrático de gobierno en el cual a las autoridades las elige el pueblo. Una vez cada 4 años es lo más común, pero también es lo más común malinterpretar las relaciones de soberanía entre el pueblo y las autoridades. En la República Argentina se entiende que el presidente es el primer mandatario. Mandatario porque ejerce un contrato de mandato. En el derecho argentino, el mandato es un contrato que se celebra entre una parte que necesita ser representada y un representante. El mandatario es aquel que ejerce la representación de su mandante, pero bajo ningún punto de vista puede hacer cosas que el contrato de mandato no diga, ni que su mandante no le haya ordenado. Es así como entonces el pueblo es soberano, pero no delibera, sino por medio de sus representantes. Esto nos lleva a concluir que las autoridades son representantes del pueblo y que el pueblo es el verdadero soberano en las decisiones. Por lo tanto, no desvalorices tu voto. Acá no te estamos pidiendo que te rebeles, simplemente te pedimos que tengas en cuenta que tu voto es muy valioso, es muy importante y vos, en conjunto con el pueblo, son los soberanos, son la verdadera autoridad. Es cierto que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, pero nosotros somos quienes elegimos a nuestras autoridades. Entonces eso se lo tenemos que hacer entender. Se lo tenemos que hacer entender a cada una de las autoridades vigentes y a cada uno de los candidatos a ser autoridades en el futuro. Nosotros vamos a estar sujetos a ellos, pero nosotros vamos a ser quienes los vamos a votar. Es entendible que no quieran intervenir en la política muchas veces porque la política, si bien no es un sinónimo de corrupción, muchas veces está aliado. Si no quieren marchar, no marchen. Si no quieren intervenir en la política, no lo hagan activamente. Pero tengan en cuenta de que en la propia Biblia hay un ejemplo del apóstol Pablo que hizo uso de su ciudadanía cuando lo metieron preso sin juicio y cuando lo querían castigar con látigos. El apóstol Pablo usó su ciudadanía romana para que no se generen injusticias. Es hora que nosotros usemos nuestra ciudadanía. Esto también es bíblico. Sujetos a nuestras autoridades, pero que se den cuenta que nosotros votamos a nuestras autoridades. Muchas gracias. ¿Qué puede hacer la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo debe instruir a sus congregaciones, alertarlos del peligro, inducir a sus miembros a ser activos contra estos movimientos, instruir a sus miembros para escoger líderes y candidatos que se conformen al carácter de Dios. Hermanos, miren, la Iglesia de Cristo en este país necesita instruir a los hermanos de cómo votar. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hermanos cómo votar. Es penoso ver realmente cómo la cultura ha arropado al cristianismo en el momento de una votación. Aquí estamos votando culturalmente. Yo voto porque ese partido, mi abuelo estaba ahí, o porque ahí yo tengo un amigo que funciona ahí,
o porque tengo un empleo en ese partido. Nosotros tenemos que empezar a votar no por líderes conforme a esos conceptos, sino tenemos que pensar cuál es el candidato conforme a la manera de Dios y buscar candidatos que no se opongan a estas verdades que nosotros estamos hablando hoy. Hermano, mire, no es, lo digo responsablemente, no es moralmente neutro, que usted vaya y vote por un candidato que está en contra de la vida. Eso no es moralmente neutro. No es moralmente neutro, aunque usted tenga sus intereses con ese candidato, no es moralmente neutro que usted vote por un candidato que apoye la ideología de género. Eso no es moralmente neutro.